Hola, hola, bienvenides y bienvenidas. Soy Graciela y esto es Cotidiana Podcast, un espacio para hablar de literatura, chismosear, divagar y leer. Antes de empezar con el capítulo como tal, me gustaría agradecer, abrazar y besar a todos mis amigos, amigas, amigues de mis amigues que han compartido, que me han escrito por el primer capítulo oficial de la semana pasada. Me llenaron de mensajes bonitos, de buena onda, de apoyo y nada, abrazar a todos ellos y ellas con toda mi alma, porque de verdad que me motivan y me ayudan a continuar con esta pequeña locura. Un saludo y un agradecimiento a Fran Urriola, que era mi compañera en la universidad, no de la misma generación, pero las dos estudiamos literatura. Es creadora de contenidos, es booktuber y sube un montón de cosas interesantes en su Instagram y en su YouTube. Su nombre es Fran Urriola R, con una R final en Instagram, y me recomendó en su newsletter literaria. Demasiado linda, Fran, gracias. Porque lo hizo sin decirme nada antes, solamente escuchó el podcast y lo recomendó y luego me felicitó y me lo contó. Y fue un acto de amor y generosidad tan lindo que no puedo evitar darle las gracias por esta vía e invitarlos e invitarlas a que descubran su contenido. Es súper interesante y además muy divertido. Pretendía subir este capítulo ayer, que fue el Día de la Poesía, 21 de marzo del 2023, pero he estado súper enferma, he estado muy adolorida porque me pusieron el DIU hace un mes y ha sido unas semanas dolorosas y sangrientas. Como este no es un podcast solo de literatura, sino también es un podcast para hablar de cosas de la vida, sentía que tenía que contarlo, más que nada porque es algo que me está dando vueltas en la cabeza todo el día y de cierta forma hablarlo me ayuda a desocupar la mente de eso. El dolor físico es algo bastante atrapante. Creo que cuando estamos con un dolor constante nos atrapamos en eso y nos quita tiempo y energía para otras cosas. Y creo que es algo que cuando lo estamos viviendo también tenemos que recordarlo cuando no lo estamos viviendo y saber aprovechar y agradecer esos momentos de sanidad. Fuera de eso ya estoy mejor. Ayer fui al médico, tengo nuevos antiinflamatorios y está todo en su lugar, así que estoy más tranquila y también respetando mi cuerpo y respetando los ciclos y respetando que se adapte a este nuevo aparato en mi útero. Y bueno, más allá de eso, en este capítulo de hoy quiero hablar de una poeta que me vuelve loca y es la autora peruana Blanca Varela. Pero no solamente voy a hablar de Blanca Varela y de mi útero, también quiero hablar de la poesía en honor al día de ayer, primaveral, abierto, poético. Quiero hablar de la poesía y del lenguaje poético. Quiero recordar a través de esta conversación monologante qué es eso que nos atrapa cuando leemos poemas, cuando creamos poemas. ¿Por qué seguimos leyendo poesía? ¿Por qué seguimos haciendo y escuchando y creyendo en las canciones? No hay nada más humano y no hay nada más artificialmente humano que la poesía. Creo que es un invento tan exclusivo de nuestra especie que por lo mismo es tan interesante.
Para este capítulo dedicado a la poesía y a Blanca Varela, voy a estar utilizando la antología de esta poeta peruana, editada por Icaria, que reúne poesía escogida entre 1949 y 1991 y que fue prologada por Jonio González. Este libro, al igual que del que hablamos la semana pasada de Chantal Maillard, es un préstamo de la biblioteca pública que tengo vencido, por cierto, pero que hoy iré a devolver, lo juro y lo recontrajuro. Bueno, a Blanca Varela la empecé a leer en el último año de la universidad, cuando estudiaba literatura en Chile. La referenció un profesor, el poeta Javier Bello, en un taller de poesía electivo al que asistía. Ese día me tocaba leer a mí y el profesor asoció uno de mis textos a un poema de Varela que se llama Las cosas que digo son ciertas. Iba pasando un avión. Días más tarde, una compañera me prestó Canto Villano, que es la antología editada por Fondo de Cultura, y quizás es la antología más conocida de Blanca Varela. No está de más decir que me di de bruces contra la que sería una de mis poetas favoritas. El ritmo y la oscuridad deliciosa de Blanca Varela me acompañan desde entonces. Eso sí, debo confesar que me da un poco de pena y me da, más que pena, rabia pensar que su nombre apareció como un comentario de taller y no en una asignatura troncal de mi carrera. Más aún si se está estudiando letras desde una universidad latinoamericana como es la Universidad de Chile. Creo que el nombre de Blanca Varela debería estar entre los nombres principales del estudio de la poesía hispanoamericana. Las cosas que digo son ciertas, es tal vez una reafirmación constante de las autoras que se han ido abriendo paso en un mundillo literario masculinizado y canonizado por los hombres. Las cosas que digo son ciertas, es también un llamado a leerlas, a leernos, a nosotras, entre nosotras, a elegirnos y a repensar ese canon desde el cual estudia la academia, desde el cual se lee en la escuela, desde el cual se vende en las librerías y, por qué no, desde el cual se elige un libro antes de empezar a leer, porque creo que una de las principales medidas de acción en este proceso de creación de conciencia feminista es preguntarnos y cuestionarnos antes de elegir algo, sobre todo un producto cultural como es un libro. Recuerdo que el poema que yo había leído ese día en el taller en el que se mencionó a Blanca Varela era una reafirmación desesperada que había escrito y tenía un estribillo que decía y repetía: no te miento. Quien diga que la poesía es una mentira está muy lejos de la realidad. No una mentira, quizás sí una ficción. Desde mi punto de vista, ficcionar no es lo mismo que faltar a la verdad. Es más, es serle fiel a nuestra verdad poética, a nuestra verdad personal. Recordando a Chantal Maillard, releyendo a Varela o pensando en otras poetas como Emily Dickinson, Alejandra Pizarnik, creo que la poesía es un género tenso. Produce una tensión artística antes de entrar a ella. Te introduces en la poesía por voluntad propia, con disposición, así como se prepara una comida congelada, sabiendo que lo máximo que puedes esperar es un arroz medio duro, pero de buen sabor y alto glutamato. Así se entra al poema, sabiendo que empieza el juego, una entretención sádica, tensa, morbosa, deseante, estimulante, pero para nada relajante. Si hay algo que marca el lenguaje poético, es su anhelo, esa tensión constante entre confianza y decepción. Una decepción por querer representar la realidad y no poder hacerlo. Y ante eso creo que
tomamos dos posturas. La primera es entender que es imposible representar la realidad y ante eso intentar representar la propia verdad, como quien llena un vaso roto para suplir ese anhelo fotográfico de calcar la vida. Y el segundo camino, la segunda postura, es creer firmemente y ciegamente en el poder performativo de la palabra y vivir con esa magia a cuestas. Jonio González incluye a Blanca Varela en la manada de poetas que intenta controlar el caos del lenguaje. Durante el prólogo a este libro irá haciendo hincapié en esa constante tensión que Blanca Varela demuestra en su poesía, desde mi punto de vista bastante metapoética, donde se toca mucho el tema del lenguaje, se habla mucho de cómo creamos realidades a través de la poesía, pero no creo que crea ciegamente en ella. Para introducirnos un poco en la vida de esta poeta, contarles que nace en Lima en 1926 en una familia de escritores y artistas. Estudió letras y educación en la Universidad de San Marcos, donde se rodea y conoce a distintos poetas peruanos y extranjeros. Más tarde se muda a París, donde conoce a Octavio Paz, con quien formaría un vínculo de amistad bastante enriquecedor y estimulante. Paz recuerda que los poetas latinoamericanos hallaron que la poesía era un túnel largo que debían explorar juntos. Y ante eso Varela comenta: no solo aprendimos a conocer nuestro túnel, sino a reconocerlo y a aceptarlo. Algunos usamos la poesía y la continuamos usando todavía con ese propósito. Se trataba y se trata de darle nombre a todas las sombras, a todos los fantasmas de ese túnel, de domesticarlos con las palabras, con el canto, de confundirnos con ellos, de ser ellos. Tengo que hacer un paréntesis porque si escuchan reggaetón de fondo, tengo un perrito arriba de mi piso, vive un perrito con su madre y su madre cuando sale durante el día le deja reggaetón y si se escucha de fondo Bad Bunny es por eso. Tenemos arriba del piso un perrito literalmente perreando todo el día y nada, fin de la pausa. Bueno, después de este paréntesis millennial, me gustaría que la poesía de Varela, que los poemas que vamos a leer ahora, en breve, se pusiera especial atención en tres elementos que son constantes en su escritura, al menos desde mi punto de vista. El primero es la relación con su ciudad natal, Lima, y con Supe, que es la ciudad de veraneo de la infancia de Blanca Varela, y es una ciudad, puerto, que ella recrea constantemente en su primer poemario, que de hecho se llama Ese puerto existe. Y a pesar de que Blanca Varela vivió fuera de Perú, en países como Francia o Estados Unidos, la relación con su país natal está latente constantemente y la ve como una especie de madre, una madre leprosa, como ella misma llama a Lima. Esta relación tensa que tenemos, yo creo que, no sé si todos, pero gran parte de los migrantes, un sentimiento que transita entre el anhelo y la nostalgia, el echar de menos, el recordar el espacio como un ideal y a la vez recordar por qué uno se va o por qué uno abandona, por qué uno va y vuelve, esa fricción que hay con el pasado, entre la idealización del pasado y también la necesidad de escapar del pasado, de huir. Bueno, en segundo lugar, hay una constante relación con el paisaje, con la naturaleza y con el cuerpo, que no es una relación mágica o fantasiosa o feliz, es una relación botánica y monstruosa. La poesía de Blanca Varela está hecha de raíces, de insectos, de criaturas pequeñas, sutiles pero peligrosas, de huesos, de hambre, de cantos. No tiene esta
este matiz luminoso que quizás tienen corrientes literarias como el realismo mágico. Es mucho más cotidiana, creo, pero de lo cotidiana, de la cotidianidad saca mucho misterio. Creo que me habría gustado ver en conversación a Blanca Varela y Mariana Enríquez. Me habría gustado esa fusión de letras, un podcast imaginario de Blanca Varela y Mariana Enríquez. No puede ser porque Blanca Varela murió en el 2008 o 2009, pero bueno. Mariana Enríquez, si alguna vez llegas a escuchar este podcast, que sepas que me gustaría escucharte hablar de Blanca Varela. Y el tercer elemento que me parece interesante mencionar es la inminencia, es el sentimiento de inminencia que hay en la poesía de Blanca Varela. Hay una inminencia sobre todo de la muerte, que nunca llega a terminar de descubrirse por completo, pero siempre pareciera que está ahí latente, vibrando, tensionando el lenguaje. Divertimento. Playa nocturna, donde el sol llega caminando sobre sus manos, fresco, cabalgando como el viejo caballo de la plaza, todo de madera y rojo, como un campanario sobre el mar y sus estatuas, claros apóstoles con la boca abierta y el paladar negro de tanto hablar con Dios y de beberlo en la mañana a verdes tragos, sorprendiéndolo entre las gaviotas, porque él es el pingüino macho de ojos salados o la vieja tortuga cuyo amor ilumina el bosque. Y llega el sol y el dolor en la playa es una mujer con barbas, el esfuerzo pasado y no este piano en la arena, ni Mozart desnudo como una niña arrebatada y libre, jugando al escondite con su sombra y con la sombra de todos y con la muerte, que se deshacen sonrisas en este falso jardín, en el único día, el inesperado, el que cae como una manzana sobre la cabeza. Voilà, soy dulce, dice, pero mañana romperemos el espejo. Robaremos al ladrón, educaremos al demonio, y el tiempo vuela, y Mozart vuela, y no vuelve sino a oscuras, espectral y terrible, en asambleas de hombres tristes. Escuchemos al caballo, matemos al apóstol, y amémonos solo así, con la boca abierta y tan jóvenes, estudiando al pingüino, muy lejos del tormento y del cielo colosal e inflexible. Este poema, precioso, se llama Divertimento y es del primer libro de Blanca Varela, Ese puerto existe, donde se toca, creo que de una forma bastante evidente la relación con Supe, con esta ciudad de infancia, de recuerdo oscuro, negro, un recuerdo, como son los recuerdos de infancia, ¿no? Difusos, a los cuales les incorporamos o engrandecemos a través de ficciones. No sé si les pasa, pero yo tengo recuerdos creo que mis primeros recuerdos son de los 3, 4 años, y sé que gran parte de esos recuerdos son ficticios, son engrandecidos por mi mente de niña, son recuerdos que con el tiempo me fui yo misma narrando, y en esa narrativa existe una incorporación de otra realidad, de otras verdades que son más adultas. Pero bueno, es un poema precioso, creo que ilustra muy bien esta relación con la ciudad natal, con el Perú, con el mar, con la playa. Esta primera etapa de Blanca Varela publicada, no como escribiente, sino como publicada, me parece que tiene unos tonos muy surrealistas, de partida porque la época universitaria de Blanca Varela, si no me equivoco, corríjanme personas de Perú, la época universitaria en la que estuvo Blanca Varela estudiando letras, tiene muchos tonos surrealistas porque es la época que literariamente se le llama parasurrealismo, y es una época muy cargada
del resabio que queda del surrealismo europeo y hecho latinoamericano, hecho peruano, un remake quizás, o una nueva forma de entender el surrealismo. Hay un poema que es ¿verdad? Prosa poética, que se llama Primer baile, que también es de este primer texto, o sea, de este primer libro, y me parece esta película de Kubrick, ¿cómo es que se llama? Apocalipsis. Es eso, es brutal. Podría ser una pintura de Remedios Varo o podría ser una pintura del Bosco, pero es brutal. Quiero leer solamente un fragmento, que es el primero. Y no sé qué les genera a ustedes, pero a mí me generó como la visión del estar leyendo la historia humana. Es como una enciclopedia poética preciosa. Y bueno, dice así, el primer fragmento de Primer baile. Soy un simio, nada más que eso, y trepo por esta gigantesca flor roja. Cada una de mis cerdas oscuras es un ala, un ser transido de deseo y alegría. Tengo 20 dedos hábiles y negros, todos responden a mi voluntad. Tal vez soy el único viviente, el que se mueve, respira y se queja, el único en dar vueltas y girar sobre el lodazal y la culebra, el trompo, el girasol humano, velludo y limpio, el cantor solitario, el anacoreta, la peste. Soy, indudablemente, el que se oye respirando, tejiendo para atrapar el acto, el testimonio erizado de ojos y lenguas que todavía temblorosos, todavía con recuerdos. ¿Qué nos hace gemir y caer de rodillas? Valor, hay tiempos de sobra, que prosiga el festín. Luzcan airosos sus cráneos los convidados, sucios escarabajos atados a su memoria. Debo decirles, solo para verlos palidecer, que habrá que arrojarse al aire, rechazados por manos más poderosas, hasta lo que es negro, sin eco, ni revés, ni umbral, ni término. Amo esta flor roja sin inocencia. Es precioso. Es tan inminente. Creo que este texto refleja el segundo elemento del que quería hablar, el tercer elemento, perdón, del que quería hablar de Blanca Varela, que es la inminencia. Me imagino a este ser humano evolucionando de simio a humano, trepando por esta gigantesca flor roja, que me recuerda también a este fruto prohibido, a la manzana de Adán y Eva, y que termina y remata el texto con amo esta flor roja sin inocencia. La pérdida de la inocencia es finalmente la pérdida de la inminencia, la pérdida de la vibración, es la consumación, ¿no? El testimonio erizado de ojos y lenguas todavía temblorosos, todavía con recuerdos. Todavía es un ser humano naciente que todavía no termina de poder registrar sus memorias, registrar sus recuerdos. Empieza a trabajar con el lenguaje, pero no termina todavía de cerrar ese sistema lingüístico que tanto nos define. Bueno, las invito a leer el primer baile de Ese puerto existe. Tiene exactamente 8 fragmentos y es realmente un relato de la humanidad, poético, escrito por Blanca Varela. Hay otro texto que es muy interesante. Me da alegría mencionarlo porque ayer estuve en una sesión en un taller literario al que asisto a veces con José, que es poeta de acá de España. Vive en Barcelona igual que yo y bueno, nos juntamos a veces a hablar de poesía, a hacer ejercicios creativos. Lo recomiendo, él es muy, muy buen escritor y muy buen tallerista. Se llama en Instagram Los Ojos de Galga, lo pueden buscar y tiene un gran manejo de la poesía y de la poesía declamada. Ha participado en varios slams
Y bueno, ¿qué es un divino? Estuvimos hablando ayer de García Lorca. Fue una sesión bastante emocionante y leímos este texto de la Blanca Varela. Lo llevé porque me quedó dando vueltas cómo Blanca Varela describe el momento poético y ella habla mucho del momento de la emoción, del momento inspirador, de cómo agarrarse a esa emoción y transcribirla en palabras. Y tiene un texto que se llama Del orden de las cosas, que se lo dedica a Octavio Paz y es del poemario Luz de Día. Para mí es un texto de manifiesto, es un texto de arte poética donde se trata cómo ella trabaja la poesía y cómo lo asocia al momento espontáneo y creativo. Tiene una parte cortita que voy a leer ahora que es preciosa y es muy literal. O sea, no sé si literal, pero es muy física. Me gusta pensar en la poesía como algo físico, corporal. El orden en materia de creación no es diferente. Hay diversas posturas para encarar este problema, pero todas a la larga se equivalen. Me acuesto en una cama o en el campo al aire libre, miro hacia arriba y ya está la máquina funcionando. Un gran ideal o una pequeña intuición van pendiente abajo. Su única misión es conseguir llenar el cielo natural o el falso. Primero se verán sombras y con suerte uno que otro destello, presentimiento de luz, para llamarlo con mayor propiedad. El color ya es asunto de perseverancia y de conocimiento del oficio. Poner en marcha una nebulosa no es difícil, lo hace hasta un niño. El problema está en que no se escape, en que entre nuevamente en el campo al primer pitazo. Esta gran misión de la poesía de llenar el cielo natural o el falso, creo que es lo que mueve la creación poética de Varela. Llenar el cielo natural o falso, desde mi punto de vista, es llenar la vida natural, la que nos convoca, la que nos mueve, la que movemos, y también la vida falsa que queremos llevar, la vida la vida que existe cuando mentimos, la vida de las ficciones, la vida artificial. Creo que llenar ese cielo para poder atraparlo en un poema es lo que mueve la poética de Blanca Varela. Flores para el oído. En todas partes hay flores. Acabo de descubrirlo escuchando flores para el oído. Lentas, silenciosas, apresuradas, flores para el oído. Caminando por la calle que un hombre rompe con un taladro, sentí el horror de la primavera, de tantas flores abriéndose en el aire y cerrándose, y de tantos ecos negros, rizados pétalos arrastrándose hasta el borde del mar de tierra recién abierto. Sé que un día de estos acabaré en la boca de alguna flor. ¿No les recuerda este poema a Las flores del mal de Baudelaire? Sí, no sé, pero para mí este poema es el llamado a prestar atención al mundo. Es un llamado de atención a las poetas, a los poetas, de avivar el oído, de avivar el ojo para escuchar lo que no puede ser escuchado, como son las flores, o lo que aparentemente no puede ser escuchado. No está de más recordar que todo nos habla todo el tiempo. Nos hablan los gestos de las otras personas, nos hablan los paisajes, nos habla el marketing, nos habla internet constantemente, información. Nos hablamos nosotros mismos en nuestras cabezas todo el santo día. Y ese me parece que es el material primero de la escritura, ¿no? Además de la propia verdad hecha de este exterior y este interior, es escuchar al mundo, abrirse, son flores para el oído.
Y me encanta cómo remata este poema cuando termina: sé que un día de estos acabaré en la boca de alguna flor, porque es como la boca, la lengua, es es la parte del cuerpo, de la palabra, de la comunicación. Voy a acabar en la boca de alguna flor, voy a acabar yo también siendo flores para el oído, yo también hablando para otros y otras. Para cerrar este capítulo de Blanca Varela y la poesía, que es el género que me está convocando brutalmente últimamente, y qué más lindo que hacerlo justo el día después del Día de la Poesía, el día en que se abre la primavera, en que tenemos la luna nueva en Aries, en que estamos con esta especie de renacer, en que yo me siento mejor del útero. Así que para terminar con este cúmulo de cosas buenas, quiero leer el poema que da nombre a la antología de Blanca Varela, la más conocida, Canto Villano, que yo creo que uno de los poemas más conocidos de esta autora y también uno de los más hermosos. Y me gustaría que prestáramos especial atención a la musicalidad de este texto, que a pesar de que Blanca Varela escribe de una forma muy musical y muy cruda rítmicamente, creo que en este texto, que ya de por sí se llama Canto Villano, nos está apelando a que desde el primer instante leamos como quien lee música. Y dice así: y de pronto la vida, en mi plato de pobre, un magro trozo de celeste cerdo aquí en mi plato, observarme, observarte, o matar una mosca sin malicia, aniquilar la luz o hacerla como quien abre los ojos y elige un cielo rebosante en el plato vacío. Rubens, cebollas, lágrimas, más Rubens, más cebollas, más lágrimas, tantas historias, negros, indigeribles milagros, y la estrella de oriente, emparedada, y el hueso del amor tan roído y tan duro, brillando en otro plato. Este hambre propio existe. Es la gana del alma, que es el cuerpo, es la rosa de grasa que envejece en su cielo de carne. Mea culpa, ojo turbio, mea culpa, negro bocado, mea culpa, divina náusea. No hay otro aquí, en este plato vacío, sino yo, devorando mis ojos y los tuyos. Con este precioso poema acabamos este capítulo dedicado a Blanca Varela y al Día de la Poesía. Espero haberles entusiasmado, si no la conocían, a leerla, y si ya la conocían, a releerla y a seguir descubriendo este mundo simbólico tan rico, tan musical que nos dejó esta poeta peruana, y aprovechar también de hacer un llamado a buscar, a informarse, a aprovechar el mundo del internet, aprovechar las bibliotecas, aprovechar las conversaciones con las personas que nos rodean para seguir conociendo autoras que como Blanca Varela no estaban en los ramos troncales de mi universidad, pero que sin duda deberían haber estado, y su nombre debería haber aparecido en las mallas curriculares de las principales asignaturas. No sé si recuperar, porque estas poetas en realidad se sostienen por su propio peso, sino aprovechar toda esa riqueza intelectual y emocional, sensible, artística que nos entregan. Y sin más divagaciones, nos vemos la próxima semana. Me ayudarías mucho si compartes este podcast, si me sigues en Spotify o en eBooks. Y te dejo mi Instagram, que es Graciela Olave Ramos, todo junto, Olave con V o V corta, donde también subo textos, fotos, boludeces.
de todo un poco, y donde podrás encontrar también algunos de los textos que yo escribo. Nos vemos la próxima semana, o mejor dicho, nos escuchamos en Cotidiana Podcast. Adiós.